Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos amigos? Otra vez nos encontramos para seguir con nuestro paseo por la Biblia, estudiando diferentes temas de la Biblia y ahora analizando específicamente el documento fundamental del cristianismo, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y estamos hablando de los mitos sobre la Biblia. Hemos hablado de varios de esos mitos, porque para interpretar adecuadamente la Biblia hay que tener en cuenta que muchas veces hay cosas que simplemente son mitos en relación con la Biblia. Y eso nos puede llevar a una interpretación desacertada, equivocada del texto sagrado. Mito número 5. No es importante para interpretar la Biblia el contexto histórico y el contexto cultural. Muchas personas, incluso algunos comentadores de la Biblia de diferentes denominaciones cristianas, especialmente algunos más conservadores, sostienen que el contexto histórico y el contexto cultural no son importantes a la hora de interpretar la Biblia. En consecuencia, independientemente del contexto, una lectura literal del texto te permite entender lo que tú necesitas entender para tener una interpretación correcta de lo que es la voluntad de Dios. Permitidme deciros en este breve momento que vamos a compartir que esto también es un mito. No podemos entender la Biblia y no podemos interpretar adecuadamente la Biblia si no tenemos en cuenta el contexto histórico y el contexto cultural de qué se nos está hablando en ese momento. En Primera de Corintios, capítulo 11, permitidme que comparta con vosotros este texto. Primera de Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 1, San Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Bien, aquí entramos en un tema que es muy interesante, que es una conclusión a la que han llegado muchas denominaciones, que es el tema de que la mujer debe asistir a la iglesia con la cabeza cubierta. Dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Más adelante, el apóstol San Pablo menciona algunas cosas que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, el versículo 6 dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, dice San Pablo. Un poco más adelante, en el versículo 13, él utiliza una expresión: es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Hace una pregunta aquí Pablo. El versículo 14 dice: la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. El versículo 15 dice que el cabello le es honroso a la mujer, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Y el versículo 16 introduce un tema que es muy interesante, con el cual vamos a concluir este estudio. Cuando dice: con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué está queriendo decir aquí Pablo? Dice Pablo que las mujeres tienen que cubrirse la cabeza, utilizar un manto, utilizar un velo o algo así cuando se reúnen en la iglesia, cuando participan de alguna actividad en la iglesia, cuando hablan, cuando oran. Está diciendo Pablo que la mujer tiene que usar velo, que esa es una señal de la mujer de que acepta la autoridad del varón. Bien, vamos a empezar a analizar esto en su contexto, pero la misma palabra nos ayuda a entender algunas cosas. Primero tenemos que entender el contexto en el que escribe el apóstol San Pablo. San Pablo escribe en una cultura patriarcal. Cuando hablamos de cultura patriarcal, estamos hablando donde toda la preeminencia y la autoridad la tenía absolutamente el varón. Y aquí quiero hacer una aclaración. El patriarcado es una degradación, una degeneración del propósito de Dios. Porque cuando Dios creó al hombre y la mujer, lo hizo iguales. No es que Adán era rey y ella no era reina. No es que Adán era imagen y semejanza de Dios y Eva no era imagen y semejanza de Dios.
Ambos eran reyes de la creación, ambos eran imagen y semejanza de Dios. Ambos pecaron, la maldición vino sobre el planeta Tierra y una de las consecuencias del pecado, lamentablemente, fue la aparición del patriarcado, que en un sentido subyugó a la mujer a la autoridad y al dominio del varón. Eso es una consecuencia del pecado. El patriarcado nunca existió en el plan y en el propósito original de Dios. Fue una triste consecuencia del mal. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Cualquier declaración de la Biblia, por lo tanto, que dé a entender una inferioridad de la mujer sobre el hombre, tiene que ver con el contexto cultural en que el profeta está escribiendo. Porque el tiempo y la cultura siempre se van a reflejar en el escrito del profeta. Nunca os olvidéis de esto. El tiempo y la cultura siempre se reflejan en el escrito del profeta. Hay un segundo elemento aquí. Pablo está hablando de algo que tiene que ver con su tiempo también y con su cultura. Y el mismo texto nos ayuda a entender, porque está hablando de una mujer, que la mujer, si no se cubre la cabeza, es lo mismo que raparse. Y luego dice, si no se quiere cubrir, pues que se rape, ¿no? Y si esto le es vergonzoso, está hablando de algo que era vergonzoso. El mismo texto nos está hablando de cosas que son propias, impropias, deshonra. Aparece también el término costumbre. ¿Cómo entendemos todo esto? Pues muy bien, hay que entender el contexto histórico. En los días del apóstol San Pablo, las mujeres honestas, honradas, las damas o jovencitas de su casa, digamos, ¿no? Que tenían una vida ética, una vida moral, una vida decente, eran personas que tenían determinadas costumbres en el marco de la cultura donde vivían. Por ejemplo, una mujer casada jamás salía a la calle, en la cultura de aquella época, sin cubrirse. El velo al cubrirse era una señal de que esa mujer era una mujer decente. Entonces, cuando uno veía a una mujer con su velo caminando por la calle, sabía que era una mujer decente, una mujer honesta. Así era en aquella época. En esa misma época, las prostitutas, las mujeres que se dedicaban a la prostitución, o usaban la cabeza rapada como una señal de que eran prostitutas, o el pelo muy pero muy cortito. Así que aquí ya encontramos algunos detalles históricos que son interesantes para poder entender lo que está diciendo San Pablo. Por eso él habla de lo que es propio, de lo que es impropio, de lo que es deshonroso, ¿sí? De lo que es honroso. Está hablando de algo que tiene que ver, como dice más abajo, con costumbres. No tenemos tal costumbre, o sea, está hablando de las costumbres de la época. En aquella época, por lo tanto, una mujer que se preciaba de decente iba con la cabeza cubierta. Las mujeres que se dedicaban a la prostitución se rapaban, usaban el pelo tremendamente corto. Y entonces cuando San Pablo ahora le escribe a la iglesia de Corintio, a esa misma iglesia que le había enseñado tantas cosas, y entre las cosas que seguramente les enseñó es que en Cristo somos libres, que en Cristo, lo que escribe a los Gálatas también, no es que él solo se lo enseñó a los Gálatas, que en Cristo no hay varón ni mujer, etcétera, ¿no? Entonces, claro, probablemente algunas mujeres de la iglesia de Corintio dijeron, bueno, somos todos iguales, acá no pasa nada si yo no uso el velo. Y Pablo, claro, él quiere evitar toda apariencia de mal y les está diciendo, no, cuidado, porque hay ciertas reglas, ciertas costumbres que nosotros tenemos que mantener, porque el que me mira me juzga por lo que ve. Entonces, evidentemente en ese contexto sociocultural de los días del apóstol San Pablo, que una mujer saliera con la cabeza descubierta, muchos lo iban a interpretar como que esa mujer era una mujer licenciosa. Entonces, para evitar toda apariencia de mal, San Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Corintio, a las mujeres de Corintio le dije, oye, usad la cabeza cubierta, usad ese velo, porque si no, estaríais como la que se rapa o se corta el pelo. Ese es el contexto. Está hablando de las costumbres de la época. Entonces, lo que hay que entender es que esas costumbres no existen actualmente, por lo menos en buena parte del mundo. O sea, en mi mundo y en tu mundo eso no existe. Si tú te vas a vivir, mira lo que te voy a decir, si tú te vas a vivir al cercano oriente, probablemente tengas que ajustar a determinadas costumbres. Una mujer no puede entrar a una mezquita con la cabeza descubierta. Y yo no puedo entrar al calzado, ni la mujer tampoco.
Entonces me tendré que ajustar, porque en ese contexto cultural hay determinadas costumbres, ¿no? Entonces, el contexto cultural determina también las cosas. Y los autores de la Biblia escriben según el contexto cultural. Por lo tanto, no es que es universal que una mujer tendría que usar velo. No es un consejo para todas las iglesias de la cristiandad. San Pablo lo escribe en un contexto cultural determinado, en un momento histórico determinado, donde el no utilizar el velo era considerado una falta de pureza, de decoro, de honestidad, de decencia. Entonces, para que las mujeres cristianas de la iglesia no sean confundidas con mujeres que llevaban una vida equivocada, Pablo les dice que se pongan el velo. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, también tenemos que conocer el contexto histórico y el contexto cultural, porque si no llegamos a conclusiones equivocadas. Yo he conocido personas en diferentes denominaciones que las he visto con velo a las hermanas. Y he visto a sus líderes insistir en el uso del velo porque si no los ángeles se ofenden y la falta de decoro, etcétera, etcétera. No, es una cuestión cultural, es una cuestión temporal, propia de las costumbres de aquella época. Lo dice claramente el versículo 16. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, el tiempo, la cultura, el contexto histórico-cultural son importantes a la hora de interpretar la Biblia, porque si no puedes terminar haciéndole decir a la Biblia lo que realmente nunca fue la intención de Dios, que fuera algo para todos, que fuera algo universal, que fuera algo eterno, que fuera algo permanente, que fuera una norma que a perpetuidad se practicara, etcétera, etcétera. Hay que interpretar la Biblia conociendo el contexto histórico y cultural. Muy bien, espero que este breve estudio y rápido estudio te haya ayudado a comprender un poco más otro elemento importante a la hora de interpretar la Biblia, quitando aquellos mitos que nos llevan a interpretarla de manera desacertada. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.